El Banco Central hoy tenía reunión de política monetaria, básicamente donde se conversa y se traza el camino monetario, justamente, es decir, las tasas de interés, con la búsqueda de control de la inflación, que es la labor fundamental del Banco Central de Chile. Y algunos dirán que sorprendió. ¿Depende de qué? ¿Qué es lo que esperaba? El consenso Bloomberg, que le llaman, que junta, ¿no es cierto?, opiniones de distintos expertos. Por ahí hablaba de que la tasa de interés iba a subir 100 puntos base. Subió 125. Había otros que decían que iba a subir más, a 150 puntos base. Lo que sea. Subió mucho la tasa de interés, para hacer la corte y simple. Subió a niveles que no estaba hace 14 años y se espera que no sea la última alza de tasas. ¿Por qué? Porque aparentemente la inflación está resultando ser una fiebre muy difícil de controlar. Pero esos son los datos. Hablemos con el que entiende o con las personas que entienden para saber por qué al enfermo no le baja la fiebre. Carlos Bunevich, economista académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias, Matías. Gracias, como encantado siempre, de acompañarte. Igualmente, pues gracias como siempre de acompañarnos, de estar con nosotros para ayudarnos a entender, porque desde la ciudadanía, que no somos expertos, que no somos economistas, nos preocupa, porque no seremos expertos, pero sí somos ciudadanos. Y creo que puedo hablar por muchos ciudadanos que están llenando los bidones de parafina, que están pagando un crédito hipotecario y están viendo que la UEF está disparadísima, y etcétera. Y cuando van a comprar un kilo de pan o un litro de leche, es muy preocupante porque está en el día a día, nos pega en la cara la inflación. ¿Cómo podemos leer la medida del Banco Central de hoy? Bueno, yo creo que lamentablemente las noticias que nos deparó, digamos, recientemente la inflación de marzo, más también el hecho de que necesitamos enfriar aún más la economía para contener la inflación, sobre todo por el lado de la demanda, hizo necesario que el Banco Central moviera la tasa en lo que tú mencionaste, 125 puntos base. Y eso lleva la tasa de política monetaria en términos anualizados a 8,25, que es una tasa, como tú dijiste, que no veíamos de ya hace más de una década. Pero es que estamos en un nivel de inflación prácticamente muy cercano al 10%, y Matías, te voy a decir más, en los próximos meses no va a ser de extrañar que superemos la barrera del 10%, a lo mejor se sitúe más cercano al 11%, Wow. en los próximos 2 o 3 meses. Y ahí recién la inflación, con las medidas que está tomando el Banco Central y también con la colaboración, yo diría, del Ministerio de Hacienda, que por su parte ha hecho ver que va a cumplir con la ley de presupuesto, de tal manera que va a retirar un gasto fiscal, o va a ajustar el gasto fiscal en 22%, que es del todo necesario. Recordar que ese gasto fiscal se expandió por razones extraordinarias y transitorias, y por lo tanto lo que corresponde es normalizarlo. Entonces, creo que el Banco Central actúa en consecuencia con lo que son los datos que tú mismo has mencionado y que lamentablemente significa para la ciudadanía este ajuste doloroso. Bueno, la inflación es dolorosa, nos duele en el bolsillo a todos los chilenos, a los más pobres les duele más, porque son más dependientes, digamos, ganan sueldos en pesos, las pensiones, bueno, no se reajustan todos los meses. En particular también, bueno, sabemos que los más pobres son, de alguna manera, tienden a gastar más en alimentos que lamentablemente han subido más incluso que lo que sube el IPC. Entonces, bueno, estamos en esa situación y lamentablemente tenemos que pasar por estas medidas restrictivas que hacen que nos va a permitir, digamos, justamente reducir y mitigar la inflación y tratar de volver hacia niveles más normales. El problema es que cuando uno ve estos niveles de tasa, necesariamente se pregunta cómo va a andar la inversión, se va a preguntar cómo va a andar el acceso al crédito, cómo va a poder partir la economía con estos niveles de tasa, quién va a poder o cómo va a estar la posibilidad de que alguna persona que quiera emprender, que quiera ampliar su panadería, que quiera instalar, no sé, no estamos hablando de una gran empresa, un taller de bicicleta o el almacén, ampliarlo, invertir. Bueno, hoy día conseguir plata para hacer esas inversiones y dar más trabajo y echar a andar la economía cuesta mucho más porque está cada vez más caro hacerlo. Entonces,
El costo de este paliativo a la fiebre, que es la inflación, es que se frena la economía y cuesta hacerla partir, ¿no? Sin duda, pero sí recordarte lo siguiente, Matías, que es importante. Del punto de vista, si tú comparas la tasa de interés del 8,25, que es la TPM, que está en Sí. términos en pesos, está en nominal, y tú le restas la inflación acumulada, la tasa de interés real es negativa todavía. Ah, buen Y punto. por lo tanto, lo que ocurre es que lo que se está tratando es justamente de que esa tasa de interés real, de alguna manera, vuelva en un sentido positivo, porque la tasa de interés real positiva es la que realmente va a empezar a ayudarnos a reducir la inflación. Entonces, lo que ha hecho el Banco Central es un poquito una suerte de ir Una tratando de respuesta. pillar a la inflación, digamos. ¿Ah? Ya. Se nos ha arrancado la inflación y con la tasa está tratando de pillar a la inflación. Y en general, lo que ocurre en las reglas de política monetaria, y esto son lamentablemente malas noticias, pero es así, que en general los bancos centrales tienen que subir la tasa más de lo que sube la inflación para volver a tener la tasa de inflación controlada. Entonces, todavía nos queda un trecho por recorrer y lo que sí te puedo decir es que el Banco Central está reaccionando y está llevando la tasa necesariamente a niveles más altos porque tiene que tratar de incluso llegar a tasas de interés reales positivas. Todavía no hemos llegado. El punto es que la tasa de interés vaya adelante de la inflación y no detrás, porque si no va a ir siempre pillada y siempre va a ir reaccionando y va a ser como el perro que se muerde la cola. ¿En qué momento se puede romper ese círculo vicioso y convertirse en virtuoso? Es decir, que la política monetaria logre frenar y ponerse adelante de la inflación y la pueda frenar y que no la vaya siempre mirando desde atrás. ¿Qué tiene que Yo creo que pasar los para eso? resultados se van a ver, Matías, no necesariamente en los próximos 1 o 2 meses. Yo creo que van a pasar algunos meses, 2 o 3 meses, y ahí vamos a empezar a ver y a cosechar, digamos, resultados en términos de niveles de inflación mucho más acotados, mucho más normales. Pero eso requiere paciencia. Lamentablemente, este remedio que es la tasa de política monetaria requiere de tiempo para tratar al paciente que está con esta inflación. Y no es de un día para otro. Como te digo, hay rezagos en la acción de la política monetaria. Quizás hay un efecto más directo en el tipo de cambio, pero en el enfriamiento de la demanda eso toma tiempo. Y lamentablemente yo te digo que probablemente por algunos meses cercanos, digamos, vamos a ver incluso tasas de inflación que todavía van a seguir subiendo, porque lamentablemente cuando tú comparas las inflaciones mensuales del año pasado, de los próximos meses, pero del año pasado, Sí, son inflaciones que todavía son relativamente acotadas. Y bajas. no sorprendería que tengamos guarismos inflacionarios en los próximos meses mayores que lo que observamos el año pasado. De hecho, el propio Banco Central tiene como una suerte de curva, digamos, proyectada de inflación donde esa inflación puede incluso superar el 10%. Entonces, yo creo que vamos a tener que tener paciencia y el Banco Central está haciendo su trabajo, pero bueno, los resultados toman algo de tiempo, no son inmediatos. Yo creo que los vamos a empezar a ver en un par de meses o 3 meses más con niveles de inflación que van a ir, digamos, Cediendo. lentamente acotándose. Y después de que se ceda, si se logra vencer esta espuma que sube de la inflación a través de política monetaria, ¿cuánto puede tardar el médico en retirar el tratamiento? ¿Cuánto va en la misma proporción como ha ido subiendo una con la otra, inflación con tasas? ¿Va a ir bajando o la tasa queda alta un tiempo como resguardo y vamos a tener tasas altas durante un tiempo más largo? Yo creo, ¿sabes? Lo que pasa es que aquí hay un tema que cuando uno adelanta muy rápidamente la reducción, que en algún momento va a ser necesario para volver a niveles más normales, digamos, de tasas de interés y también de tasas de inflación, ¿Mm? yo creo que vamos a tener que ver justamente un poco la convergencia de la inflación hacia niveles más bajos. Y yo creo que ahí el Banco Central va a empezar a ceder en su tasa de política monetaria, a empezar a bajarla. Pero yo creo que va a actuar un poco sobre seguro. Porque también él tiene que asegurarse, digamos, de tratar de llevar a esa tasa de inflación a los niveles sostenibles. Eso nos va a tardar un tiempo. Este año no vamos a llegar al 3%. No se ve que eso vaya a ocurrir. De hecho, yo creo que a fin de año es posible que tengamos niveles de inflación en este ¿7? año, puede ser más incluso, Más, 7 o 7,5. 10 dicen algunos, ¿no? Lo que pasa, lamentablemente, Matías, se ha combinado con estos shocks de oferta en la Sí. cadena de suministro.
a lo que se agrega la guerra de Ucrania y Rusia. Es decir, tenemos elementos que son desplazamientos de la oferta que hacen que los costos y los precios suban. Entonces estamos en un escenario que es complejo. El shock de oferta no solo está dado por la guerra, sino por el recrudecimiento de la actividad en China y el COVID, porque el COVID no fue hace un siglo, el COVID está presente. Y China tiene ciudades, sigue con grandes ciudades confinadas, pues, y los puertos que no pueden operar y los barcos esperando y no traen las mercaderías, hay déficit de oferta y los precios también tienden a subir. Así es, justamente las cadenas de suministro están afectadas por esto y lamentablemente eso son malas noticias porque lo que uno quisiera es que la oferta reaccionara, digamos, con más prontitud y lo que estamos viendo, que lo que tú mencionas, digamos, que efectivamente con las restricciones que hay en China por la pandemia, esa recuperación de las cadenas de suministro, de su normal funcionamiento, de alguna manera ha retrocedido, lamentablemente, y eso no son buenas noticias desde el punto de vista de lo que son, digamos, las posibilidades de ir mitigando la inflación, digamos, por los shocks de oferta, por la menor oferta que hay de productos importados. Entiendo que mañana se da a conocer la inflación, la última cifra de inflación, ¿o no? Entiendo que mañana, si no estoy mal. Sí, porque he leído que es mañana que se da a conocer la última cifra de inflación. De abril. Si uno lee lo que pasó hoy en el Banco Central, uno supone que tienen la información, por lo tanto no deberíamos esperar cifras muy buenas, más bien a prepararse a que la inflación pueda estar todavía, muy alta, sigue en fase creciente aparentemente. Sí, yo creo que lamentablemente, Matías, nos vamos a acercar al 10, porque como te dije, el año pasado, abril del año pasado, fueron inflaciones relativamente normales y todavía nosotros estamos en un proceso donde la inflación no ha mitigado. Entonces vamos a ver quizás una inflación mensual de abril que va a ser de todas maneras superior a la inflación de abril del año pasado y eso significa de todas maneras que nos vamos a acercar al 10. 9,8, 10, no sabemos. Bueno, lo sabe mejor el Banco Central, de todas maneras. Nosotros no. Mañana lo sabremos. Carlos Burnevich, economista, académico de la Facultad de Economía y Negocios, o más bien de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, y ex superintendente de Banco e Instituciones Financieras. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí esta noche, como siempre. Encantado. Muchas gracias por la invitación, Matías. Encantado de acompañarte. Chao. Hasta la próxima. Pausa y volvemos. Espérenos.